Esta ciudad es conocida como la Venecia portuguesa, ya que es atravesada por un gran canal por el cual circulan enormes barcos parecidos a las góndolas italianas. Acompáñenme a descubrir esta ciudad. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Aveiro. La preciosa ciudad de Aveiro es conocida como la Venecia portuguesa gracias a los canales que la cruzan. Pero la ciudad es mucho más que eso. Sede de una de las universidades más importantes de Portugal y con una tradición pesquera de siglos de edad, es una de las ciudades más vivas del país y uno de los mejores sitios para disfrutar de las bellezas y las sensaciones de Portugal. Vengan conmigo a recorrer esta bella ciudad. Aveiro se conecta con trenes de alta velocidad con las principales ciudades de Portugal, así que es muy fácil llegar desde Lisboa, Oporto o Coimbra. Bueno, mis chamos, y ahora sí hemos llegado a la ciudad de Aveiro. Bueno, la verdad es que hoy me tocó un clima bastante malo, está así lloviznando un poquitito. Y bueno, así me tocará conocer Aveiro porque no tengo otro día para ello. Y bueno, es que una de las ventajas de viajar en primavera, lo bueno es que es temporada media, no es tan temporada alta, pero llueve más o menos. Así que vénganse siempre preparados, eso no va a impedir que visiten las cosas más interesantes, pero sí es probable que los detenga un poquito. Bueno, ahora vamos en la avenida Dr. Lourenço Peixinho, que es la avenida principal de acá de Aveiro, donde están la mayoría de los comercios, para ver el Canal Grande, para ver algunos de los puentes y ver si puedo dejar las maletas en el hotel. Miren, mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Aveiro. El hotel se llama Patio 79, está a muy buen precio y la verdad es que está increíble la decoración y los espacios. Por acá tenemos el baño, tiene baño privado y por acá tenemos un vestidor ropero. La verdad es que estoy muy sorprendido con los precios de los hoteles acá en Portugal. Vale muchísimo la pena quedarse en hoteles económicos porque la verdad es que están muy buenos como este. Así que, a descansar. Bueno, mis chamos, y ya estamos en el Canal Grande y en este momento en el Ponte Laços da Amizade, que es este precioso puente lleno de estos lazos de colores. Se supone que lo atas y la amistad con esa persona perdura para siempre. Me imagino que también lo harán los enamorados. Y me pregunto cuántas de estas personas seguirán siendo amigos o seguirán de enamorados. No lo sé. Miren, mis chamos, detrás de mí se encuentra la Plaza Humberto Delgado, que es el sitio donde se unen varios de los canales de acá de Aveiro y además de donde van a poder ver los famosos moliceiros. Y por acá tenemos el Obelisco de la Libertad, que está muy bonito. Para fertilizar las plantaciones de cerca de Aveiro se utilizaba el limo del fondo de la laguna de Aveiro. Este limo en portugués se llama molizo y para extraerlo se utilizaban estas barcas que tenemos aquí detrás que se llaman moliceiros, que son las barcas tradicionales de acá de Aveiro. Están muy bonitas y se pueden utilizar para dar recorridos por el Canal Grande. Sin embargo, ahorita está lloviendo, así que es muy poco probable que vaya a ser. Miren, mis chamos, esto para que se hagan una idea del tamaño que tienen los moliceiros. Son barcas bastante grandes. Bueno, obviamente yo soy chiquitito, pero son grandes.
Los moliseiros son definitivamente la estampa de Aveiro, y es que estos espectaculares y coloridos barcos llaman mucho la atención. Se puede recorrer el Canal Grande en estos, sin embargo fui fuera de la temporada, así que no se los mostraré. Algo bien curioso acá en Aveiro es que la parte antigua se encuentra del otro lado del Gran Canal y de este lado son construcciones más modernas en estilo Art Nouveau. Van a encontrar muchas casonas en este estilo y vamos a visitar el Museo de Art Nouveau, que es una de las más bonitas. El Museo de Arte Nova de Aveiro se encuentra en un precioso palacio frente al Canal Grande y propone un recorrido a través del Arte Nova o Art Nouveau, mostrando trabajos de este estilo artístico en sus espacios. El museo es bastante pequeño y vale la pena visitarlo si se paga el abono de museos de la ciudad. Bueno, mis chavos, la verdad es que está lloviendo tanto que al final tuve que comprarme un paraguas para poder terminar por lo menos el recorrido de la parte histórica de acá de Aveiro. Olvídense del paseo de Moliseiro porque esta lluvia va para larga. La Iglesia de la Misericordia de Aveiro es la más bonita de la ciudad. Data del siglo XVI y aunque es pequeña, tiene un precioso altar de oro, un antiquísimo órgano y las paredes recubiertas en azulejos, así que es uno de los imperdibles de Aveiro. El Museo de Aveiro se encuentra en el antiguo convento de Jesús de la ciudad, uno de los más exuberantes de todo Portugal. Abarca espectaculares salones con obras de arte acumuladas en este y en otros monasterios de la región durante siglos. La espectacular Iglesia de Jesús forma parte de este museo y es uno de los mejores ejemplos del exagerado barroco portugués. Todas las paredes se encuentran decoradas con oro con tanta espectacularidad que quedé con la boca abierta. La sala de trabajos manuales recuerda a la Santa Joana Princesa, la Santa de Aveiro y una de las más veneradas de Portugal, cuyo túmulo se encuentra en este museo. Bueno, mis chamos, ya salí del museo y la verdad es que fue una gran sorpresa. Está espectacular, parece un museo de cualquier ciudad gigante y tiene obras increíbles. La verdad es que vale mucho la pena, además de que tiene una exposición muy bonita en cuanto a la conservación de lo que fue el antiguo convento de Jesús. Por cierto, muy inteligente yo, que lleva todo el día lloviendo y decidí sentarme en el piso para hacer una toma y bueno, ahora ando con toda la situación mojada. A la final, la lluvia impidió completar mis planes en la ciudad. Sin embargo, la pude conocer bajo la sombra de nubes tormentosas que me dieron una visión única de este hermoso lugar. Aveiro me pareció una ciudad preciosa, deliciosa para caminar y disfrutar las vistas de su imponente canal, de sus palacios de colores y de su espectacular laguna que definitivamente recuerdan a Venecia. Una ciudad que tanto de día como de noche impacta. Bueno, gracias a Dios pasamos un ratito sin lluvia y les pude mostrar desde el aire lo bella que es esta ciudad. Me ha encantado y bueno, estoy súper feliz de haber venido. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Suscríbanse a mi canal, déjenme en los comentarios qué les ha parecido y nos vemos en un próximo video.
Chao, mis chamos.